Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos como siempre a un video más en este canal. En esta ocasión familia vamos a continuar con nuestra sección Principios Básicos Aeronáuticos y lo vamos a hacer de la mano de la meteorología. Familia, el día de hoy es un video especial, digamos así, en este campo de la meteorología dentro de la aviación. ¿Por qué? Porque reúne básicamente todos los conocimientos previos a partir de los videos anteriores hasta este, quiero dejar en claro, porque meteorología nos faltan muchas cosas todavía más por ver, pero hasta aquí reúne los conocimientos previos de los videos anteriores. Así que como siempre les recomiendo y les pido vayan a ver los videos desde el principio en este tema de la meteorología para que entiendan todo lo que vamos a tratar en el video del día de hoy. Bien, como vieron en el título del video del día de hoy, vamos a hablar de las nubes y su proceso de formación. Por lo tanto, es bastante importante, una vez más les digo, todo lo que hemos visto anteriormente, ya que vimos cómo era el enfriamiento y el calentamiento de las masas de aire, las masas de agua, vimos conceptos previos como el punto rocío, vimos también cómo se acumulaba el vapor de agua dentro de los espacios libres de la masa de aire y todo esto lo vamos a aplicar en el video del día de hoy. Bien, antes que nada, antes de empezar con este tema, quiero decir que hay fenómenos o factores que ocurren en la naturaleza diferentes a como ocurren de forma manual, con la intervención de la mano humana, digamos así. Por ejemplo, la evaporación del agua. Si nosotros vamos a una olla y colocamos una determinada cantidad de agua, dependiendo de la cantidad que nosotros coloquemos en el recipiente, va a hervir. Sí, más pronto o más tarde, pero existe una temperatura a la cual este efecto va a suceder. Sin embargo, en la naturaleza esto no ocurre. Esto ocurre a una temperatura menor. Y esto ya lo vimos en el video anterior. Esta temperatura suele ser de entre 25 a 27.5 grados centígrados. ¿Y por qué? Debido a un intercambio de calor constante. Y esto ya lo vimos, igual ya lo cubrimos anteriormente, pero quiero que tengan esto en cuenta y como pequeño contexto para el video del día de hoy. Bien. Las nubes. Las nubes, también conocidos como vapor de agua, son el claro indicador de los fenómenos atmosféricos que se encuentran ocurriendo en un determinado lugar en un determinado momento. ¿Ok? Porque estas van a evolucionar, van a cambiar a lo largo del día, incluso van a moverse de ubicación. Y aquí vamos a ver el porqué. Primero que nada, tenemos que saber que para que una nube se forme, necesitamos de tres fenómenos distintos, ¿sí? O de tres requisitos distintos. El primero de ellos va a ser una masa de agua, ¿sí? Bastante húmeda, o que exista una masa de agua que contenga una determinada cantidad de vapor de agua, ¿ok? Bien. También necesitamos que esta misma masa de aire se enfríe. ¿Por qué? Recordemos que cuando una masa de aire se enfría, el espacio entre las partículas que componen los gases que precisamente la componen, valga la redundancia, se hacen cada vez más pequeños entre sí. Y el vapor de agua, al ser un gas, se ve también obligado a retraerse, ¿sí? A encogerse como la masa de aire cuando se enfría. Sin embargo, al tener una mayor densidad, a medida que se acumula, se vuelve más pesado, ¿ok? Entonces necesitamos el enfriamiento de la masa de aire para su formación. Bien, ahora, nosotros sabemos que necesitamos una masa de aire húmeda, ¿sí? O con vapor de agua. Necesitamos también que esta misma masa de aire se enfríe. Sin embargo,
Si solo ocurren estos dos fenómenos, va a formarse aquello que conocemos como condensación, ¿sí? Pero necesitamos un lugar en el cual pueda ocurrir esta condensación. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando esta condensación ocurre, se hace o se da lugar en un objeto físico, un objeto sólido. Necesitamos partículas sólidas, también conocidos en este caso como núcleos de condensación. Bien, teniendo estos tres factores, nosotros ya habíamos visto qué es una masa de aire y también cómo ésta puede llegar a acumular vapor de agua en su interior, digamos así, entre comillas, ¿ok? Pero todavía no sabemos cómo una masa de aire puede enfriarse de forma natural, ni tampoco sabemos qué tipos de núcleos de condensación son los requeridos para que estos puedan formar parte, entre comillas, del aire que posteriormente va a provocar la acumulación del vapor de agua y después va a dar lugar a estas nubes, ¿ok? Bien, así que vamos a empezar por los núcleos de condensación. Bien, nosotros sabemos que objetos sólidos tenemos bastantes, incluso vivimos rodeados de ellos. Sin embargo, ¿qué diferencia hay entre estos objetos sólidos en relación a los objetos sólidos en los cuales suelen acumularse el vapor de agua y formarse las nubes? Pues bien, primeramente los objetos con los que vivimos rodeados, incluso estos objetos pueden ser lugar, ¿sí?, en donde puede llegar a acumularse el vapor de agua. Sin embargo, en la naturaleza, de forma cotidiana, digamos así, cuando nosotros levantamos la mirada al cielo, sabemos que este tipo de objetos no son los que se encuentran, digamos así, en el aire, porque son objetos pesados. Entonces, aquí va a partir la diferencia entre los objetos sólidos, digamos así, entre los cuales se acumula el vapor de agua y con los cuales vivimos rodeados. Primero, uno de los requisitos que necesitamos para que existan estos núcleos de condensación es que estas partículas sólidas sean tan livianas como el aire o sean ligeramente menos livianas, menos pesadas, que el aire, para que éstas puedan mantenerse en suspensión en el aire, en la masa de aire, ¿ok? Entonces, estos núcleos de condensación, ¿cuáles van a ser? Pueden ser residuos de aerosoles, por ejemplo, pinturas en aerosol, puede ser el hollín de los autos o incluso de las fábricas o industrias. Si nosotros nos acercamos ya sea al tubo de escape de un auto o ya sea a una fábrica, vamos a ver que ésta emite una cierta cantidad de humo. Este humo se dispersa hacia el aire, ¿sí? Y es esta acumulación de núcleos de condensación en determinadas zonas, ¿sí?, lo que va a provocar que en determinadas circunstancias de variaciones de temperatura y precisamente presencia del vapor de agua y el enfriamiento de la masa de aire, dé lugar a las nubes alrededor de estas partículas en suspensión. Obviamente, como estoy diciendo, existen fenómenos y factores los cuales pueden llegar a afectar el desarrollo de estos mismos. Ojo, existen obviamente zonas, lugares del planeta en donde van a existir partículas en suspensión sin la necesidad de que hayan aerosoles, sin la necesidad de que exista polución. En general, ya sea por los automóviles, ya sea por el smog o ya sea directamente por las industrias. Sin embargo, estas partículas ya no son relacionadas con estas, ¿sí? Estas partículas vienen, por ejemplo, más dadas, por poner un ejemplo, del lado del polvo, ¿sí?, que es otro tipo de partícula que podemos encontrar en el aire, a diferentes altitudes. Obviamente no va a ser lo mismo, pero en general para que sepan. Ahora, ¿a dónde voy con esto? Que si nosotros nos damos cuenta, este tipo de partículas, digamos,
que vienen de la mano del ser humano siempre van a encontrarse en las ciudades, ¿sí? En las zonas de acumulación de gente. Por lo tanto, si nosotros somos observadores en una ciudad, obviamente, dependiendo de varios factores, puede llegar a surgir una mayor acumulación de nubes, ¿sí? O una mayor formación de nubes que en otros lugares. Este, precisamente, es el caso de Japón o de China. Como sabemos, aquí existía antes de la pandemia una zona bastante nublada, ya sea por vapor de agua o incluso precisamente por residuos de este hollín. Entonces, una vez pasó lo de pandemia, si nosotros podemos ver, bueno, en estas imágenes se pudo apreciar un cielo bastante claro. Entonces, es la diferencia que existe entre un lugar, digamos, natural a uno que básicamente viene relacionado con las actividades del ser humano. Bien, solamente para dejar en claro eso, ¿ok? Bien, ahora, estos núcleos de condensación, como dijimos, son partículas en suspensión. Espero que pueda verse en la cámara, pero voy a poner este ejemplo. Si nosotros decimos que son partículas en suspensión, estas se encuentran en la masa de aire, ¿ok? Es decir, en la atmósfera. Ahora, nosotros sabemos que en esta atmósfera no solamente vamos a tener las partículas o los núcleos de condensación, las partículas sólidas, sino también vamos a tener los gases que componen al aire, digamos así. Entonces vamos a tener varias partículas de gas, ¿sí? De gas al azar. Pero no son las únicas partículas que vamos a encontrar, sino también el vapor de agua. Voy a ponerlo de esta forma para que sea apreciable, ¿ok? Bien. Tenemos este vapor de agua. Perfecto. Vamos a ver el enfriamiento de las masas de aire. Perfecto. El enfriamiento de las masas de aire, en este caso, puede darse debido a 5 fenómenos o factores distintos: convección, advección, orográfico, turbulento e incluso la formación de frentes, ¿ok? Y esto lo vamos a ver en el siguiente video. Sin embargo, quiero que entendamos en este video debido a qué o qué es lo que hace el enfriamiento de la masa de aire en general, ¿ok? Y cómo se origina una nube. Bien, en este caso, para que la masa de aire se enfríe, necesita alcanzar una cierta temperatura. Esta puede darse a lo largo del día en un determinado lugar a una determinada altitud, ¿ok? Y este es el principal factor que va a variar, la altitud. Porque nosotros sabemos que mientras más se caliente o se enfría una masa de aire, esta se encoge o se expande de forma distinta. Y también sabemos que no es necesario que esta masa de aire se mantenga a una determinada altitud para que esto ocurra. Dependiendo de la zona, el calentamiento puede ser distinto, incluso dependiendo de la altitud. Y es precisamente en este caso en donde entra un concepto que vamos a manejar para toda la formación de las nubes en general de aquí en adelante: el nivel de condensación. ¿Y qué es el nivel de condensación? Pues el nivel de condensación no es nada más ni nada menos que la altitud, ¿sí?, a la cual la masa de aire tiene que ascender para enfriarse, que se condense este vapor de agua, ¿sí?, en estas partículas sólidas, también conocidas como núcleos de condensación. Entonces, como digo, este nivel de condensación no es un nivel estable, sino más bien es una altitud a la cual tiene que verse obligada la masa de aire a subir o a ascender para de poco a poco enfriarse,
que se reduzca el espacio entre las partículas que conforman el aire y que el vapor de agua se vea obligado a condensarse, a reagruparse alrededor de los núcleos de condensación. Ahora, es importante conocer que este vapor de agua, ¿sí?, es conocido como humedad visible cuando ya se condensa, ¿sí? Nosotros en la aviación manejamos este término, ¿sí? Humedad visible, cuando nos dirigimos a las operaciones. Cuando realizamos un análisis, obviamente analizamos las distintas humedades visibles que pueden haber, ya sean nieblas, neblinas, cumulonimbus, estratocumulus, altocumulus, nimbus stratus, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Distintos tipos de nubes por sus características, pero esto digo más, es para un análisis, ¿sí? No para una operación. ¿Por qué? Porque incluso dentro de la misma operación que estamos realizando en un vuelo, puede llegar a formarse un tipo de nube, por poner un ejemplo, distinto al que teníamos contemplado. Entonces, aquí nosotros hacemos un análisis y obviamente utilizamos los términos adecuados, la terminología adecuada para el análisis. Sin embargo, a breves rasgos o de forma general, todas las nubes o los fenómenos derivados del vapor de agua son conocidos como humedad visible. Obviamente, como su nombre lo dice, cuando son visibles al observador. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a nosotros nos puede parecer diferente una niebla o neblina a una nube. Sin embargo, si somos observadores, nosotros nos hemos de fijar, por ejemplo, en una carretera montañosa. Cuando nosotros, ya sea que vamos en ascenso, ¿sí?, o descenso, dependiendo hacia dónde nos movilicemos, si nosotros nos encontramos con una zona de neblina, nos alejamos, ya sea de forma vertical hacia arriba o hacia abajo, vamos a darnos cuenta que en el lugar en donde nosotros nos encontrábamos se encuentra formando una nube o se encuentra una nube. Entonces, aunque para el observador en tierra puedan ser conceptos distintos, en el aire en sí todo se reduce a humedad visible y vapor de agua, en general, ¿sí? Como forma general, no como un análisis como les mencioné. Y bueno familia, esto ha sido todo por el video del día de hoy. En el siguiente video vamos a ver precisamente cómo se da el enfriamiento de las masas de aire. Porque según este enfriamiento puede dar lugar a los distintos tipos de nubes y vapores de agua, humedad visible que nosotros conocemos y conceptos que manejamos en el día a día. De todo corazón familia, espero que este video les haya gustado, les haya parecido entretenido y más que nada que les haya servido. Muchas gracias a todas aquellas personas que se han quedado hasta el final de este video. Créanme que les agradezco por su apoyo. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos que se van a estar subiendo en este canal. Y sin más familia, me despido. Esto es Avexim y nos vemos en el próximo video.